receta bíblica para tiempos económicos particulares. En Argentina todo el tiempo estamos en tiempo económico medio particulares. Entonces, en la Biblia, allí en Génesis 41, hay una historia donde Dios le muestra en sueño a Faraón, le muestra lo que iba a pasar. Para acá. Él lo está tocando de allá. Le muestra a Faraón lo que iba a pasar en sueños. ¿Se acuerdan que ve en sueños 7 vacas flacas y 7 vacas gordas? Primero 7 vacas gordas. A ver ahora. Ahí va a arrancar. 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas que se comen a las gordas. Y después 7 espigas gruesas, buenas, y 7 espigas flacas que se tragan a las espigas gordas, ¿no es cierto? Entonces, y allí el y ahí es de José, parece que le había interpretado los sueños, y lo mandan a llamar a José, lo bañan, imagino, estaba sucio en la cárcel, injustamente en la cárcel, injustamente es vendido como esclavo por los hermanos, pero el Señor tenía un plan con José. José quizás decía, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me mandan como esclavo? ¿Por qué mis hermanos me venden? Pero Dios tiene un plan con cada cosa que ocurre. Y allí me mandan a llamar, a ver ahora si pasa, ¿no? Si no hace un clic en la... Capaz que tengo que apretar acá para ver. Hacer un clic, ahí va. No, porque estábamos ahí. Entonces ahí en el 41, yo he tenido un sueño, bueno, ahí le cuenta, respondió José a Faraón, diciendo, fíjense lo que dice José, no está en mí, Dios será quien dé respuesta propicia a Faraón. Qué bueno la humildad de José en no decirme, no, porque yo tengo un Señor me dio una capacidad, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. Y acá tenemos el primer P, son 6 P para que nos acordemos de la receta de Dios para momentos particulares. La primer P es poner a Dios en primer lugar. Y José hizo esto, puso a Dios en primer lugar, pero él podría estar enojado con Dios porque Dios permitió que lo llevaran de esclavo, permitió que lo metan preso injustamente, pero él no estaba en rencor con el Señor, sino que él puso a Dios en primer lugar. Y Dios le va a recompensar y mucho. Y este es el primer paso en la vida que tenemos que tener, poner a Dios en primer lugar, arreglar las cuentas con Dios, pedirle perdón a Él. Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Entonces, lo primero es arreglar las cuentas con Dios, es decirle, Señor, te necesito. Señor, vos vas a ser, me van a dar algo. No sabía lo que le iban a decir. No sabía cuál iba a ser el sueño. Eh, eh, no sabemos lo que va a pasar, pero si ponemos a Dios, si arreglamos las cuentas con Dios, si restablecemos nuestra comunión con el Señor, le pedimos perdón, Él nos abraza, nos recibe y empieza a hacer una obra en nosotros. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Dice, entonces Faraón le contó el sueño. En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y aquí subían 7 vacas gruesas, lo que escuchamos, lo que dijimos antes, ¿no? Vi también en el 22 que 7, se me adelantó un poquito, 7 espigas crecían llenas y hermosas y después venían las 7 espigas maduras, flacas digo, que menudas, marchitas que atacaban. Entonces ahí vemos un poquito en la imagen cómo lo que él soñó. Vamos a seguir. Entonces respondió José a Faraón en sueño. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer.
las 7 vacas hermosas son 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas subían tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento suenan los 7 años serán de hambre. Ahí estamos. 28. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada. Y el hambre consumirá la tierra. Aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerlo. Entonces vamos a ver algunas cositas acá para nuestra vida. Dice, provéase ahora Faraón de un varón sabio y prudente. Entonces lo primero que vamos a ver es la segunda P, perdón, la primera P es poner primero al Señor, la segunda P es buscar personas. Dios le muestra a José que le diga, mirá, provéase de un varón prudente y sabio, de personas y de gobernadores, dice después. Esas personas van a ayudar a que esos recursos, en esas lluvias en abundancia, como estamos teniendo, gracias a Dios, acá en la Argentina, pueda generar mucho fruto y esté sembrado toda la tierra, todo Egipto, y haya abundancia y esos recursos se administren bien. Entonces, es necesario, cuando hay muchos recursos, que haya personas que colaboren en la administración de esos recursos y se pueda explotar los recursos en abundancias que Dios provee. Y esas personas debían ser sabias y prudentes para que ese aumento de recursos se pueda aprovechar bien. Podríamos decir, no, pero es avaricia, ¿cómo le va a decir eso? No, al contrario, si los recursos aumentan y yo me exploto solo y no pido ayuda a nadie, ahí sí estoy siendo avaro y estoy descuidando prioridades por abarcar y no delegar, como acá le dice a Faraón que delegue cierta administración. Todo descuidar cosas importantes como la comunión con el Señor, la familia, el servicio. Entonces, provéase de una persona. Eso es importante, que podamos buscar ayuda. Y esas personas van a hacer que los recursos no haya recursos ociosos o se aproveche los recursos que iba a haber en ese momento. Y si vos nos ponemos a pensar y qué ejemplo de recursos podemos tener, y yo ahí puse una listita como ejemplo, podemos tener un vehículo, una cocina, servicios, productos, no sé, un patio, un terreno, una terraza, una moto, una bicicleta, todos esos recursos, si no los podés explotar y querés abarcar todo, no vas a poder explotar todo. Entonces podés buscar personas que te ayuden y generar, como acá, había que cultivar toda la tierra, ¿no es cierto? Entonces, es bueno poder pedir ayuda, pedir consejo también, para que esos recursos generen para los años que iban a venir de mucha escasez. Sigamos. Ahí va pasando. Bueno, también tenemos empleados gratis, que son el chat GPT o el VAR, que son inteligencia artificial. Es impresionante, hermanos, lo potente que es. Vos les preguntás sobre un tema o sobre cómo hacer tal cosa, le decís, suponete que vos sos un abogado y yo te pregunto tal cosa, o suponete que sos
un arquitecto, contestame esto suponiendo que es un arquitecto, y la máquina te responda como si fuera un arquitecto. Son ejemplos, ¿no? Pero son repotentes, es como si fuera un secretario virtual que tenés, que está muy bueno. Me ha servido para muchas cosas. Sigamos nomás, es un detalle. Bueno, dice, por tanto, provéase ahora, dice. Como diciendo, es algo que viene rápido, se apresura Dios. Dios repite porque es algo fuerte y que se apresura. Entonces, no dilatemos el aprovechamiento, busquemos consejos, busquemos personas para que optimizar el aprovechamiento de los recursos. También en falta de tiempo, también ayuda mucho eso. Muchas veces el territorio es amplio y los recursos no alcanzan para atender, o las personas no alcanzan para atender un territorio más grande, y bueno, ahí había que poner gobernadores. Fíjense que dice, pon gobernadores. Era importante eso. La mujer virtuosa, ¿se acuerdan que dice que hizo cintas y la dio al mercader? Entonces, no dijo, no, yo vendo todas las cintas, yo soy... No, la mujer virtuosa pidió ayuda a otros, pidió a gente que le distribuya sus productos, sus cintas que ella hacía. Entonces, el hacer todo uno a veces es perjudicial. Entonces vamos a repasar hasta acá a dónde vamos. Primero, poner a Dios en primer lugar en la receta. Segundo, buscar personas. Provéase el varón prudente, provéase de gobernadores. No sabemos todo, tenemos que buscar personas que nos ayuden. Y dice el 33, por tanto, provéase, dice, un varón prudente y sabio. Y esto de la prudencia es muy importante, que nosotros también seamos prudentes y sabios en los momentos, porque la prudencia evita, dice, fíjense lo que dice Proverbios 22:3, el hombre prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y lo sufre. Fíjate, Esteban, que ahí me parece que no pasa. Otro proverbio, 16:25, dice, a ver ahora, ahí va, gracias. Proverbio 16:25 dice, el hombre sabio es cauteloso en sus palabras, pero el necio abre la boca y se arruina. Proverbios 14:15 dice, el camino del insensato es recto en sus propios ojos, mas el sabio escucha el consejo. Entonces fíjense en cómo la prudencia y la sabiduría en los vaivenes de nuestra Argentina querida es fundamental. No nos podemos en la Argentina dar el lujo de no ser prudentes. El prudente es prudente en sus finanzas también. Dice, el necio todo lo despilfarra. Siempre necio, lo contrario a prudente. Y también el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es fundamental ser prudente y decir, Señor, te temo a vos, quiero que vos guíes qué voy a comprar, qué voy a hacer. Señor, guíame, mostrame cómo administrar las cosas. Entonces, es fundamental que las personas que pidamos ayuda sean prudentes y sabios, y nosotros seamos prudentes y sabios. En la receta de Dios está eso, ser prudente y sabio. Decirle al lado, sé prudente y sé sabio. Dios lo dice. Entonces repasemos. Poné a Dios en primer lugar, decirle al lado. Poné a Dios en primer lugar. Busquemos personas que nos ayuden. Prudencia y sabiduría. Y sigamos. Dice el versículo siguiente, de ahí de Génesis que estamos viendo. A ver, Esteban, ahí si pasa, no quiere. Ahí va. Quinte la tierra de Egipto los 7 años de abundancia, de la abundancia. Esto de quinte nos habla de producir. Tenía que quintar la tierra de Egipto. Y ahí vemos un mapa, fíjate, hace un par de clics ahí, ahí va. Que la tierra de Egipto no era toda fértil. Había una parte donde Egipto no es tan fértil y eso tenía que quintarlo. Entonces,
esta hambre iba a ser gravísima, dice. Entonces, si imaginamos que una cosecha buena los primeros 7 años iba a ser un 40% más, y si imaginamos que después la cosecha iba a ser un 40% menos, ese excedente no tenía que consumirse, tenía que guardarse, y el hambre iba a ser grande. Entonces, fíjense en que tan grande iba a ser el hambre que cuando Job, más adelante en la historia, se ve que José, sabiendo que era su hermano, lo manda a llamar y que lo traigan al más chiquito. Si no traen al más chiquito, no vengan. Y obviamente Jacob no quiso mandar al más chiquito Benjamín, porque ya había perdido un hijo, José. Y bueno, pero era tan grande el hambre que en un momento él le dijo, vaya, vaya. Entonces, eran vacas flacas, verdaderamente grave era la situación. Entonces yo interpreto que se refiere a cultivar todo el país, porque dice, quinte la tierra de Egipto, para no desperdiciar, porque eran años graves que se venían. Entonces nosotros tenés algún recurso, quintalo, hacelo producir, ponelo a trabajar, lo que le está diciendo acá José a Faraón. Algunos van a dar más, otros van a dar menos, pero ponelo a trabajar. Pensá en ese recurso, en ese bien, en ese conocimiento que tenés, que podés ponerlo a producir. Tenés que quintarlo, preparar la tierra, romper la tierra, quizás hace tiempo que esa tierra no se trabaja, sacar los yuyos, pero poner la semilla y empezar a producirlo, a venderlo, a regarlo, para que eso dé fruto y no esté de forma ociosa. Recordar la mujer virtuosa, que plantó viñas, dice, del fruto de su mano, y es un cultivo que tarda tiempo. Es tiempo de eso que aprendiste, de ese capital que aprendiste, eso que sabes hacer, que lo pongas al servicio de otro, quizás dando clase. Ayer me comentaba un muchacho que lo despidieron de la fábrica, que él hace tiempo empezó a tomar más horas en la escuela, más horas, y ahora, digamos, tiene otro ingreso en la escuela. Entonces hay conocimiento que hay que sacarle el polvo, digamos, y ponerlo a producir. Y el versículo 35, ahí va, bueno, esa es la tierra de Egipto. Fíjense el mapa. Bueno, ya lo pasé. Volvamos un cachito. Fíjense que hay una zona fértil, muy fértil Egipto, pero hay una zona que no es tan fértil. Entonces, tenía que cultivar porque venían años bravos. ¿Se fue al final? Ah, no, ahí va. Bueno, repasemos. Poner en primer lugar a Dios, la segunda P, persona, provéase de un varón, prudencia y sabiduría, producir, quinte la tierra de Egipto, del país. Y ahora vamos a la siguiente en el versículo 35. Fíjate ahí si pasa Esteban, la siguiente. En el versículo 35 dice, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de la ciudad y guárdenlo. Fíjense que dice, junten toda la provisión. No tenían que dejar desperdiciado nada, tenía que juntarse toda la provisión. Y dice, pero el trigo especialmente bajo la mano de Faraón. Tenía que haber productividad y el trigo debía hacerse un foco especial. No debían dejar parte sin juntar, sin cosechar. ¿Para qué va a juntar todo? ¿Para qué va a explotar todo el campo? Si hay de sobra, podría decir alguien, ¿no? Todo es todo, nada debía desperdiciarse, porque venían 7 años muy bravos. Paréntesis, muy probablemente se vengan
años difíciles. Entonces tenemos que ser buenos administradores. Recojan el trigo bajo la mano del faraón, como diciendo, eso no lo tercerice, digamos, especialmente aquello a hacer foco, que aquello que debía estoquearse, que iba a durar para después comer y tener pan para más adelante. Seguramente tenían que cosecharlo personal del faraón, porque era la variable clave. Entonces, podemos decir que hoy una variable clave sería el presupuesto, digamos, hacer foco en el ahorro. En ese momento no se ahorraba en cereales, especialmente porque el dinero se iba a devaluar seguramente, pero el hambre iba a ser lo que se iba a necesitar más porque no iba a llover por mucho tiempo. Entonces, claro, iba a estar difícil. Para el mantenimiento de las ciudades, dice, y guárdenlo. Interpreto que quiere decir que una parte había que destinarla para cubrir las necesidades, ¿no es cierto? Y justamente el presupuesto ayuda a eso. Bueno, ya me estoy adelantando un poquito más adelante. Entonces, bajo la mano del faraón el trigo, especialmente el trigo. Repasamos rapidito, poner en primer lugar a Dios, personas, prudencia, sabiduría, producir, pero con productividad, no producir, pero, viste, si no hay que juntarse, que no se pierda nada, y junte con la mano del faraón toda la provisión, y la que sigue, a ver si pasa, ahí va. Dice, y guárdenlo, en el versículo, al final del versículo 35, y guárdenlo. Esto habla de, dice, para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. O sea, una parte tenía que consumirse para mantenimiento de las ciudades y otra parte tenía que guardarse. Entonces quiere decir de que una parte que había que separar las cosas. Y para que ocurra esto tenemos que, es fundamental el presupuesto, es decir, cuánto necesito para vivir este mes y una parte guardarla, sin que se deteriore, dice para mantenimiento. Entonces hay que calcular eso, cuánto se necesita para mantenimiento y el resto había que guardarlo. Esa era la clave que le dice acá. Y el siguiente, bueno, ahí lo puse, que es para poder hacer esta separación hay que hacer un presupuesto. Bueno, ¿cuánto se necesita para esta ciudad y demás? ¿Y cuánto era para guardar? Entonces eso, José era muy, muy hábil con eso, ya había aprendido en la casa de Potifar a administrar, sacar lo que no es nuestro, lo que es de Dios primero en el presupuesto, esto no es no robarle al Señor. Segundo, el ahorro. Y tercero, para el mantenimiento podría ser una forma. No es fácil en Argentina esto, mucha teoría, es difícil. Pero vamos a seguir. 26. Dice el 26, en aquella provisión, dice, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Fíjense en cómo el Señor le muestra de poner aparte, y esa es una de las últimas P, poner aparte. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya me pasé mucho, vamos más rapidito. Poner aparte aquella provisión en depósito, separada, para los años que se vienen de hambre, para que el país no perezca hambre. Dios estaba pensando también en Jacob, estaba pensando también que ellos iban a venir a pedirles, ¿se acuerdan cómo sigue la historia? Léala, una historia apasionante. Cuando José ya no aguanta más y se larga a llorar y se da a conocer a sus hermanos, él le dice, esto fue planificado por Dios, algo así, en otras palabras, le dice, Dios me trajo acá para salvación de ustedes, para
porque faltan, cuando ellos fueron y él se da a conocer, era el segundo año. Y son 7 los años, faltaban 5 años más de hambre. Entonces, hay una provisión divina en todo esto. Entonces, esto de poner aparte, de poner separado, es muy importante. El ahorro no debe estar al alcance de poder usarlo, tiene que separarse. Y seguimos un poquito más, ya lo último. Esto ha pasado muchas veces. Fíjense, yo le voy a poner algunos ejemplos. El hambre en la tierra de Canaán. Génesis 12:10. Abraham y su esposa Sara experimentaron un hambre muy grande, lo que los llevó a ir a Egipto. En la hambruna en Reyes, ahí dice, no habrá rocío ni lluvia estos años, sino por mi palabra, le dice allí. Después, por ejemplo, en Ruth, en los días en que los jueces gobernaban, hubo una hambruna en el país, y este hombre, junto con Ruth, se fueron a otra tierra. Entonces, y nosotros lo experimentamos en la Argentina, que va y viene. A veces dura un mes, a veces dura 3 meses, a veces dura un año, no sabemos. Esperemos que dure poco, pero el Señor está con nosotros. Si nosotros ponemos en primer lugar al Señor, Él va a estar, como estuvo con José, como pensó en los que estaban lejos, y ya Dios sabía que ellos iban a ir a inclinar, que se iban a arrodillar delante de José, como ocurrió después. Ya Dios veía, ya Dios ve esas cosas, y Dios nos prepara muchas veces para poder pasar algunos momentos difíciles de prueba. Entonces tenemos que saber que el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos promete, no te dejaré y no te desampararé. Entonces nos da la receta. Nosotros tenemos que ser prudentes, vamos a repasar ya para ir terminando. Tenemos que ponerle en primer lugar a Él. Cuando va todo bien, el orgullo del ser humano sube. Y Dios aborrece el orgullo. Y Dios no puede trabajar en corazones orgullosos. Entonces el Pablo orgulloso a Dios no le facilita el trabajo. Entonces Dios cuando hay crisis, nos hace que seamos humildes. Entonces ahí Él puede trabajar en nuestros corazones, ahí abrimos el corazón y ahí le decimos, Señor, te necesito. Entonces, estas situaciones predisponen el corazón a que podamos, las personas se acerquen al Señor. Él nos dice, mirá, no hagas todo vos, buscá personas, generá vínculos, sé prudente y sabio. Ahí tenemos la receta del Señor. En todos los momentos son útiles estos principios de Dios. Quintar el país, juntar toda la provisión. ¿Se acuerdan del Señor cuando sobraron un montón de canastas? No dijo tírenla. Los panes y los peces, ¿se acuerdan? Dice, junten, recojan todas las canastas. El cristiano tiene que ser buen administrador y no tirar, no derrochar. Bueno, una parte tenía que ¿se acuerdan? Para el consumo, y una parte debían guardarla, pero ¿dónde? En depósito aparte, poner aparte. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe, el Señor nos dé sabiduría. Él va a estar con nosotros, no nos va a dejar, nos va a desamparar. Papá Dios, gracias por tu sabiduría, gracias por poder tener tu guía, porque vos no nos dejás, no nos desamparás, pero también por tu palabra que nos da palabras de sabiduría para saber organizarnos, para poder pasar los momentos. Gracias porque vos, como a José, nos mostrás, nos guías cómo debemos actuar, que podamos ser obedientes a tu voz, a tu palabra, Señor, que podamos ser prudentes, Señor. Danos sabiduría para poner a trabajar los recursos que vos nos das, Señor. Danos sabiduría para compartir con personas las cargas, las cosas, que podamos pensar como José pensó en sus hermanos, cómo les sustentó,
en momentos difíciles, sabiendo que vos le diste esa sabiduría, siempre te dio la gloria a vos, que nosotros también siempre podamos darte la gloria a vos, que sepamos que dependemos de vos, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nada más.